Saludos jóvenes, en este video vamos a trabajar la actividad 4 que se encuentra en la página 150 de su cuadernillo, los vectores y la cotidianidad. Los vectores son muy importantes para estudiar fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Una de sus principales características es que poseen magnitud, es decir, cada uno representa un valor numérico. Podemos decir que al hacer uso de los vectores, flechas dirigidas que poseen magnitud, podemos explicar más fáciles situaciones de la vida cotidiana. Durante el desarrollo de esta unidad, hemos visto cómo el término vectores también aplica en la rama de la medicina, la cual utiliza el concepto de vector como organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Para nuestro caso lo hemos vinculado con la situación de salud que nos ha tocado vivir, COVID-19, fenómeno que se ha convertido en una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo en mayor o menor grado. Los especialistas en distintas áreas se están apoyando en algoritmos matemáticos, aplicando los conocimientos sobre vectores para determinar situaciones y buscar posibles soluciones a la condición de salud que nos ha afectado a todos. A continuación te invito a resolver situaciones con vectores en las cuales pondrás en práctica tus conocimientos sobre suma, resta y multiplicación con vectores. Aplicación: suma, resta y multiplicación de vectores usando componentes. Aplica lo aprendido en clase sobre suma, resta y multiplicación de vectores. Imagina la siguiente situación. Un grupo de médicos especialistas en epidemiología necesitan hacer un levantamiento sobre la situación que presentan algunas ciudades con relación al distanciamiento social y a la propagación del coronavirus. Deben realizar la siguiente trayectoria marcada por los siguientes vectores. Vector A tiene componentes 6,1, vector Y que tiene componentes 4,2, vector O que tiene componentes 3,3 y vector U que tiene componentes 1,7. Dice el apartado A: antes de realizar los cálculos, escribe los nombres de las ciudades a las cuales deben trasladarse. Aquí tenemos cada uno de los vectores y debemos escribir los nombres de las ciudades a las cuales se van a trasladar los especialistas. Esto es opcional. Podemos poner el nombre de la ciudad que deseamos. Dice el apartado B: determina la suma de los vectores indicados en el apartado anterior. Muestra tus conocimientos adquiridos para sumar y restar vectores. Presenta los resultados en unidades y expresa las respuestas indicando la trayectoria total que recorrerán los médicos para hacer su levantamiento sobre el contagio en esas ciudades. Dice el apartado C: ahora determina la diferencia entre los siguientes vectores. Entonces aquí me dan el vector O, el vector Y y el vector Y. Dice el apartado D: equipos de doctores son enviados a sustituir a otros grupos de galenos para rotar al personal, pues habían completado sus horas de trabajo en un centro médico ubicado en Santo Domingo, el cual posee la sala de UCI más grande, en donde se agrupan todos los casos delicados de pacientes con COVID-19. El chofer que los mueve debe realizar la transportación desde Santiago 4 veces por semana, Montecristi 5 veces por semana y Duvergé 2 veces por semana. Demuestra tus conocimientos sobre multiplicación de vectores para determinar la variación de la magnitud de cada vector original. Traza un plano cartesiano, representa cada vector original con color rojo y el resultante con color azul. Para trazar los grados debes usar transportador. Tenemos Santiago con coordenadas menos 5,3. Tenemos Montecristi, 12 centímetros de magnitud y un ángulo de 30 grados de norte a oeste. Y por último Duvergé con coordenadas 3,2. Pasemos a resolver las situaciones planteadas.
Dice, aplica lo aprendido en clase sobre suma, resta y multiplicación de vectores. Imagina la siguiente situación. Un grupo de médicos especialistas en epidemiología necesitan hacer un levantamiento sobre la situación que presentan algunas ciudades con relación al distanciamiento social y a la propagación del coronavirus. Deben realizar la siguiente trayectoria marcada por los siguientes vectores: A 5,1, Y 3,5, O 2,2, U 5,4. Aquí he cambiado los valores para no resolver la situación tal y como está en el cuadernillo. Dice el apartado A: antes de realizar los cálculos, escribe los nombres de las ciudades a las cuales deben trasladarse. Yo les puse nombre de animales, pero ustedes pueden poner nombre de ciudades reales, no hay ningún problema con eso. Y eso sería todo para el apartado A. Vamos con el apartado B. Determina la suma de los vectores indicados en el apartado anterior. Muestra tus conocimientos adquiridos para sumar y restar vectores. Presenta los resultados en unidades y expresa la respuesta indicando la trayectoria total que recorrerán los médicos para hacer su levantamiento sobre el contagio en esas ciudades. Aquí he dibujado un plano cartesiano para representar la trayectoria seguida por los especialistas. Partiendo de la ciudad Águila hacia la ciudad León, luego de la ciudad León hacia la ciudad Tigre y por último de la ciudad Tigre hasta la ciudad Murciélago. Ahora determinemos la suma de esos vectores, comenzando con el vector A y el vector Y. Luego el resultado de esa suma se la vamos a sumar al vector O y por último el resultado de esos tres se lo sumamos al vector U. Comenzamos con el vector A. Entonces tendremos A más Y. Recordemos que para sumar vectores debemos sumar las componentes correspondientes. Primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector. Segunda componente del primer vector más la segunda componente del segundo vector. Entonces nos quedaría algo así. Vector A más el vector Y es igual a 5,1 más 3,5. Y como dije anteriormente, sumamos las componentes correspondientes. Pues vector A más vector Y será igual a 5 más 3, lo podemos expresar ahí, coma 1 más 5. Fíjense que aquí tengo la primera componente del primer vector y se la sumé a la primera componente del segundo vector. Aquí tengo la segunda componente del primer vector y se la sumé a la segunda componente del segundo vector. Realizamos las operaciones y nos quedaría entonces vector A más vector Y es igual a 5 más 3, 8, 1 más 5, 6. Y ahí tendremos la suma del vector A más el vector Y, que corresponden a la ciudad Águila y la ciudad León. Ahora a la suma de la ciudad Águila y ciudad León le vamos a sumar la ciudad Tigre.
a este mismo resultado. Pues tendríamos entonces que vector A más Y más el vector O será igual. Sustituimos aquí. Como sabemos, el vector A más Y es 8,6. Pues 8,6 más el vector O, que en este caso es 2,2. Pues más 2,2. Y hacemos lo mismo del caso anterior. Primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector. Nos quedará entonces que A más Y más O será igual a 8 más 2 6 más 2. Nos quedaría entonces que A más Y más O es igual a 8 más 2, 10, 6 más 2, 8. Y ahí tenemos la suma de A más Y más O, que corresponden a la ciudad Águila, ciudad León y ciudad Tigre. Y por último, a este resultado le vamos a sumar el vector U, que corresponde a la ciudad Murciélago. Tendremos entonces que A más Y más O más U, pues 10,8 más el vector U, que en este caso es 5,4. Abrimos paréntesis, 5,4. Y hacemos lo mismo. Primera componente más la primera componente. Segunda componente más la segunda componente. Nos quedaría entonces que A más Y más O más U será igual a 10 más 5, 8 más 4. Por lo que A más Y más O más U será igual a 10 más 5, 15, 8 más 4, 12. Y ahí tenemos el vector de la trayectoria seguida por los especialistas. Como vieron, aquí fui sumando los vectores uno a uno, pero si queremos lo podemos sumar todos al mismo tiempo y no hay ningún problema. Vamos a ver. A más Y más O más U será igual a 5,1 más el vector Y 3,5 más el vector O 2,2 más el vector U 5,4. Y hacemos lo mismo. Sumamos todas las primeras componentes y luego sumamos todas las segundas componentes. Tendríamos entonces que 5 más 3 más 2 más 5. Nos quedaría entonces que 5 más 3, 8, más 2, 10, más 5, 15. Coma, y sumamos también las segundas componentes. 1 más 5, 6, más 2, 8, más 4, 12. Y vemos que es el mismo resultado. Así que lo puedes resolver de la forma que se te haga más fácil. Ahora solo debemos hallar la magnitud de este vector. Recordamos que la magnitud de un vector se halla con la expresión raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Nos quedaría entonces que la magnitud de a más y más o más u será igual a 15 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y eso será igual a la raíz de 225, que es 15 al cuadrado, 225, más 12 al cuadrado, 144. La magnitud de ese vector será la raíz de 369. 225 más 144, 369. Y la raíz de 369 es igual a 19.2. En este caso, 19.2 unidades. Y eso sería todo para el apartado B. Ahora pasemos a resolver el apartado C. Dice, ahora determina la diferencia entre los siguientes vectores. Vamos a recordar cómo se halla la diferencia de dos vectores. En general, si tenemos un vector u igual a a1, b1, es decir, cuya primera componente es a1 y segunda componente es b1, y un vector v igual a a2, b2, entonces u menos v es igual a a1 menos a2, b1 menos b2. Es decir, a la primera componente del primer vector le restamos la primera componente del segundo vector, como se ve aquí. Y a la segunda componente del primer vector le restamos la segunda componente del segundo vector. Se restan las componentes correspondientes. Y nos quedaría algo como esto. U menos V será igual a A1 menos A2, B1 menos B2. Aquí tenemos tres vectores. Tenemos el vector O, 3,7, el vector Y, 5,4 y el vector Y, 3,5. Yo voy a hallar la diferencia de dos de ellos y ustedes se encargan de los demás. Comencemos por hallar O menos Y. Tenemos vector O menos el vector Y. Eso será igual, sustituyendo tenemos que el vector O es 3,7. Menos, tenemos el vector Y que es 5,4. Muy bien, nos quedaría entonces que vector O menos el vector Y será igual. En este paso vamos a convertir esto en una suma, cambiando de signos todo esto que está en este paréntesis, es decir, al sustrayendo. Entonces nos quedaría que 3,7 más, importante aquí, como este está positivo, pues nos quedaría negativo, negativo 5. Y como el 4 está positivo, pues nos quedaría negativo 4. Ahora realizamos la suma como la realizamos en el apartado anterior. Tendremos entonces que vector O menos el vector Y será igual a 3 más negativo 5
7 más negativo 4. Cerramos paréntesis y resolvemos las operaciones indicadas. Tendremos entonces que vector O menos el vector Y será igual 3 más negativo 5, como son signos diferentes, se restan. En este caso sería negativo 2, 7 más negativo 4, como son signos diferentes, también se restan, y nos quedaría 7 menos 4, 3. Y ahí hemos encontrado la diferencia del vector O menos el vector Y. El apartado D dice: equipos de doctores son enviados a sustituir a otros grupos de galenos para rotar al personal, pues habían completado sus horas de trabajo en un centro médico ubicado en Santo Domingo, el cual posee la sala de UCI más grande, en donde se agrupan todos los casos delicados de pacientes con COVID-19. El chofer que los mueve debe realizar la transportación desde Santiago 4 veces por semana, Montecristi 5 veces por semana y Duvergé 2 veces por semana. Demuestra tus conocimientos sobre multiplicación de vectores para determinar la variación de la magnitud de cada vector original. Traza un plano cartesiano, representa cada vector original con color rojo y el resultante con color azul. Para trazar los grados debes usar transportador. Toma en cuenta los signos de cada cuadrante. Para resolver este apartado voy a cambiar solamente los valores de los vectores. Las ciudades van a quedar igual. Si ven aquí, tengo que Santiago tiene menos 5,3 y lo he cambiado por menos 7,3. Montecristi tenía una magnitud de 12 centímetros y lo he cambiado por una magnitud de 10 centímetros y un ángulo de 60. Duvergé 3,2 y lo he cambiado por 4,2. Para realizar este apartado debemos ubicar cuántas veces por semana se desplaza el chofer en ese vector. Si buscamos Santiago, vemos que tiene 4 veces por semana, por lo que debemos multiplicar el vector de Santiago por 4. Lo mismo el de Montecristi, 5 veces por semana, pues lo multiplicaríamos por 5, y el de Duvergé, 2 veces por semana, pues lo multiplicaríamos por 2. Comencemos con el de Santiago. Recuerden que cambie los valores para no hacer el ejercicio tal y como está en el cuadernillo. Tenemos que Santiago tiene un recorrido de 4 veces por semana, por lo que debemos multiplicar el vector menos 7,3 por 4. Pues tendría que 4 por negativo 7,3. Para multiplicar vectores por un escalar, solo debemos multiplicar cada componente del vector por ese escalar. Es decir, si tenemos el vector A igual a 1, A2 y lo vamos a multiplicar por un escalar C, pues tendríamos que C por A1, A2 será igual a CA1, CA2. Es decir, multiplicamos cada componente del vector por el número dado. En este caso nos quedaría 4 por negativo 7, 4 por 3. Tendremos entonces que 4 por negativo 7 es negativo 28, y 4 por 3, 12. Pues este sería el nuevo vector. Y hacemos lo mismo para cada uno de los vectores. Vamos con Montecristi.
dice que tiene una magnitud de 10 centímetros, pues solamente debemos multiplicar esa magnitud, en este caso por 5, que sería 5 por 10 centímetros igual a 50 centímetros. En el caso de Montecristi, solo cambia la magnitud del vector y la dirección sigue siendo la misma, 60 grados. Vamos con Duvergé. Tenemos que Duvergé hace recorrido 2 veces por semana. Por lo que tendremos que multiplicar el vector 4,2 que corresponde a Duvergé por 2. Nos quedaría entonces 2 por 4,2. Eso será igual a 2 por 4, 8, 2 por 2, 4. Y ese sería el nuevo vector. Ahora vamos a representar en el plano cartesiano los dos vectores, el original y el resultante. Dice que el original de color rojo y el resultante de color azul. Comenzamos con el original. Tenemos que Santiago menos 7,3. Pues negativo 7,3. Nos quedaría algo más o menos así. Ahora vamos a graficar el vector resultante de color azul. Al multiplicar a Santiago por 4, obtuvimos el vector negativo 28,12. Pues negativo 28,12. Tendríamos el punto más o menos por ahí. Y el vector va desde el origen hasta ese punto. Si se fijan, el vector azul, que es el resultante, ha tapado al vector rojo, ya que tiene la misma dirección. Y al prolongarse un poquito más allá, pues lo ha tapado por completo. Lo único que ha cambiado es la magnitud del vector. Lo que haré es sombrear de nuevo el vector original. Ahí se ve bastante bien. Vamos ahora con Duvergé. Vemos que el vector original es 4,2. Pues lo graficamos de rojo. El punto estaría más o menos por aquí, 4,2. Y el vector va desde el origen hasta ese punto. Más o menos así. Ahora vamos con el vector resultante de color azul. Y vemos que al multiplicar ese vector por 2 obtenemos 8,4. Pues 8,4. El punto estará más o menos por ahí. Y el vector va desde el origen hasta ese punto. Si se fijan, los dos vectores tienen la misma dirección. Lo único que cambió fue la magnitud del vector. En el caso de Montecristi, vamos a graficar el ángulo. Dice que es de 60 grados. Como dice que es de norte a oeste, el norte está hacia arriba y el oeste lo tenemos a la izquierda. Pues debemos colocar la línea de 0 encima del eje vertical. De esa manera. Y a partir de ahí
Entonces contamos 60 grados. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Marcamos un puntito ahí, solo para indicar por dónde pasará la línea. Ya podemos retirar nuestro transportador. Aquí no voy a calcular las componentes del vector, solamente voy a graficar dos vectores, uno un poquito más largo y otro un poco más pequeño para representar la situación. El original es más pequeño, así que lo voy a graficar de rojo. Más o menos por ahí. Y como vimos, este tiene una magnitud de 10 centímetros. Y como vimos aquí, lo multiplicamos por 5. Entonces su magnitud cambió a 50 centímetros. Ese vector lo vamos a graficar de azul, pasando por el mismo punto un poquito más grande. Más o menos por ahí. Nos quedará algo así. Y este tiene una magnitud de 50 centímetros. Y recordar que lo que cambió fue la magnitud, no el ángulo, pues el ángulo sigue siendo el mismo. Aquí tenemos 60 grados desde el norte al oeste. Norte, oeste. Y eso sería todo para el apartado D. Muy bien, espero que hayan podido entender y nos vemos en un próximo video.